detrás de las noticias. La de hoy es una edición especial, una edición internacional. Vamos a ver qué es lo que nos pasa acá en general, le está pasando en todos nuestros países. En este caso vamos a trasladarnos a España y vamos a analizar un caso que involucra al dirigente de uno de los principales partidos políticos de España. Me refiero a la agrupación Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, el líder de esa agrupación que nació de la protesta popular hace algunos años y que se metió en un entresijo entre el Partido Popular y el PSOE, que habían dominado la escena política durante años de España. Bien, la gente encontró en esa expresión de Podemos, después llamado Unidas Podemos, un lugar donde viabilizar el voto, y en algún momento se transformó en la opción electoral que podía llegar a la presidencia de la nación. Ahí hubo una operación política, mediática, a la cual nosotros estamos bastante acostumbrados. Vamos a pensar qué pasaba por Argentina por esos años, cuando empieza la operación mediática contra los líderes de Podemos. Aquí en Argentina, por ejemplo, aparecían este tipo de noticias. Máximo Kirchner sería cotitular junto a Garré en 2 cuentas secretas. Dice, sospecha de triangulación de dinero, insumos hacia Irán. Según fuentes bancarias y documentos, ambos habrían controlado una cuenta en el Banco Felton de Estados Unidos con 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las Islas Caimán con 19 millones de dólares. ¿Sí? Esto fue unos meses antes de las elecciones del 2015, ¿no? Donde se definía la presidencial. Había una fuerza que era la del Frente para la Victoria, liderada por Scioli, donde estaba Cristina, etcétera, y por el otro lado Macri y toda la derecha. Eso era un poco el panorama político. Las noticias eran de este tenor en los medios, ¿no? Toda sospecha de corrupción y denuncias, etcétera. Fíjate lo que pasó 3 años después. Sobresena Máximo Kirchner y Anil Lagarré por supuesta cuenta en el exterior. Una nota del diario Clarín, que se publicó antes de las elecciones del 2015, aseguraba que tenían 61 millones de dólares en el exterior. La desmentida de la justicia. No había nada. No había ninguna cuenta de nada, ninguna plata. Era todo falso, todo mentira. Ahora, desde el 2015 hasta el 2018 estuvieron todos los días diciendo Máximo es un corrupto, tiene plata afuera, Anil Lagarré, etcétera. Eso para entender qué pasaba acá. ¿Qué pasaba en España al mismo tiempo? Mirá. El director de OK Diario, de uno de los principales diarios de España, publicó que Pablo Iglesias era titular de una cuenta en un paraíso fiscal donde escondía dinero cobrado del gobierno de Venezuela. Pese a dudar de su veracidad, Antonio García Ferreras aseguró que se haría eco de ello en La Sexta. Bueno, el escándalo que explotó por estas horas en España tiene que ver con eso, por la publicación también de noticias muy parecidas en su momento, que ahora se conoce que son todas falsas y que fue un armado, y que por las escuchas telefónicas que hay, los periodistas sabían que eran pruebas falsas en contra de Pablo Iglesias y las publicaron igual. Mirá, dice, la cúpula policial filtra información a prensa afín para desprestigiar a Podemos Pablo Iglesias. El número 2 de la policía, el comisario Eugenio Pino y el comisario Tal, se reunieron con el periodista Eduardo Inda el pasado lunes para preparar el serial de reportajes que acusan a la formación morada, era el color de Podemos, de recibir millones de Irán y Rusia. Sus pesquisas sin orden judicial y sus filtraciones a Inda pueden constituir un delito de revelación de secretos. Un armado muy parecido, en este caso grave porque involucraba al jefe de la policía, involucraba a la ministra de Defensa, una especie de Pato Bullrich de allá de España, y a los principales medios de España. Los principales medios estaban involucrados. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que la Nata arme operaciones, Leuco, Majul, bueno, igualito calcado en España. La filtración de escuchas, lo que indican es que fue un acuerdo que hicieron todas esas partes. La justicia está involucrada también. Vamos a ver un fragmento del único reportaje que le hacen los medios públicos a Pablo Iglesias. Hay que recordar que Pablo Iglesias fue electo vicepresidente de la Nación junto al PSOE el año pasado. Él renunció hace unos meses por el volumen de la denuncia de corrupción. Ahora aparece esto. Vamos a escuchar a uno de los periodistas de los medios públicos de España que le hace una entrevista a Pablo Iglesias. Escuché y presta atención a lo que dice. Mirá. Pablo Iglesias, fundador de Podemos y ex vicepresidente del gobierno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estáis? Pues deseando hablar con usted. ¿Sorprendido por la nueva entrega de los audios Villarejo Cospedal o ya está acostumbrado? Bueno, lo primero quería darte las gracias
eres el único responsable de un programa de televisión de ámbito estatal que me ha invitado hoy a hacer un comentario. Solamente me han invitado a medios catalanes y creo que eso te honra. Ninguna de las televisiones privadas ni radios que se han dedicado durante años a difundir los bulos de los que hablamos hoy, a difundir el informe PISA, a llenar horas y horas y horas y horas de tertulias, escaletas de telediario durante años para desprestigiar a Podemos y a sus dirigentes políticos, me ha invitado hoy a hacer un comentario, a pesar de haber aparecido como el hijo de puta en las grabaciones de un comisario de policía que se hizo millonario gracias al Estado español y de la que entonces era la ministra de Defensa, la jefa del ejército español. Tú has sido el único, eso te honra y te quería dar las gracias. Lo que aparece ahí, bueno, pues lo que aparece ahí es una parte de la historia de España en los últimos años y es una estructura mafiosa en la que hemos visto a la ministra de Defensa de Rajoy hablando con un policía que fue condecorado y al que hicieron millonario en el Estado, entre otras cosas para destruir a rivales políticos. Aquí hemos tenido policías, hemos tenido ministros, hemos tenido funcionarios del Estado. La propia noticia del País decía algo muy llamativo. Decía, aquel no fue un caso aislado. Desde su nacimiento en 2014, Podemos y sus principales líderes han sido objeto de una campaña de difamación política y judicial orquestada desde las cloacas del Estado, del Ministerio del Interior, y esta estrategia de desprestigio ha contado, dicen en el País, con la participación de medios de comunicación. Esto es lo más grave. Esto es lo más grave. Ayer en tu programa decía Esther Palomera, que tengo mucho aprecio, decía Iglesias señala periodistas. No, son periodistas los que han estado señalándonos a nosotros durante años con mentiras. Los Ferreras, los Susana Griso, los Ana Rosa Quintana, los Vicente Vallés, los Carlos Herrera, son los que han estado utilizando esa basura, que el propio Villarejo reconoce que es una basura, para hacernos daño electoralmente, para impedir que llegáramos al gobierno. No han rectificado, no han pedido perdón, no nos han invitado a hacer un comentario a propósito de lo que está ocurriendo. Decir que los que mienten son mentirosos no es señalar. Los que han estado señalando a representantes de la soberanía popular han sido esos mal llamados periodistas. Creo que ayer Esther se equivocó y ojalá rectificara. Y ahora, mirá este otro fragmento que me parece muy interesante para entender, donde habla de cuáles eran los sectores involucrados. Nosotros hablamos mucho acá del Lofer. Vos te acordás, seguro. Son periodistas, es un armado que arma los servicios secretos, son periodistas que lo difunden, son jueces después que lo llevan adelante y después un beneficio político a los dirigentes de la oposición. Muy conocido, escuchá a Pablo Iglesias cómo lo explica, mirá. Escuchar a la ministra de Defensa, lo de que me llame hijo de puta es lo de menos, con un comisario de policía, conspirando para tratar de destruir con pruebas falsas a una formación política que aspiraba a gobernar, revela lo que ha pasado en este país en los últimos años. ¿O acaso alguien puede afirmar que toda la basura a la que se han dedicado horas y horas y horas presuntos periodistas en televisión y en radio a difundir mentiras sobre Podemos no afecta a los resultados electorales? ¿Se puede hablar de una democracia consolidada cuando poderes del Estado, la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, canales de televisión y presuntos periodistas se han dedicado a machacar con mentiras a una formación política porque no compartían sus ideas? Eso revela enormes déficits democráticos en nuestro sistema político y ojalá no hubiera impunidad y algunos fueran a la cárcel, porque por mentir se debería ir a la cárcel a veces. Vos dirás, mal de muchos, consuelo de tontos. Es verdad, pero el fenómeno del Lofer no solo, ahí vimos lo que pasaba en España, terminó con Lula en la cárcel, con Dilma destituida, con Correa con un proceso que no puede volver a Ecuador, con Evo Morales fuera del poder, con Zelaya fuera del poder en Honduras, y con Cristina con varias causas judiciales. De eso se trata, ¿no? Del uso espurio de una combinación entre medios de comunicación corruptos, policías corruptos, sectores de la justicia corruptos y políticos corruptos para difamar y ensuciar a la gente. Y lo que hacemos acá, en 679, es tratar de develar qué se esconde precisamente detrás de las noticias. 679 Evolución. Multiplicar es más que nunca la tarea. Acompáñanos, sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video. Detrás de las noticias se esconde el poder, detrás de las noticias está el interés,
Detrás de las noticias se mueven las divisas de aquellos que cotizan lo que vas a ver. Detrás de las noticias está la intención. Detrás de las noticias manipulación. La libertad de prensa la tienen las empresas y para ellos la presa es tu opinión.